pienso con cierto romanticismo, pues era muy rudimentario. Ahora nos han facilitado la revolución tecnológica todo mucho. Lo que tenemos es que domesticarla y no que nos esclavice a nosotros. En ese, no sé si me estoy explicando, pero en ese aspecto soy optimista. Ahora, quiero decir que hay muchas sombras y que, sí, efectivamente, que hay muchos medios. No sé por muy bien hacia dónde va tu cuestión de que estén mejor las cosas. Existe el Faro, quiero decir, el Faro, yo desde hace años, desde la primera vez que estuve destinado como director de Centroamérica en Panamá, y os vi nacer, conocí a vuestro director que estaba en la prensa gráfica, a Sáenz, bueno, lo vi nacer, y desde que nacisteis hasta ahora os habéis convertido en una leyenda del periodismo en Centroamérica y en un referente. Posiblemente antes de que existiera Internet y 5 años antes, no es el abismo, no hubiera nacido un proyecto como el vuestro. Y hay varios por ahí, con lo cual sí que creo que estamos mejor, estamos en un mundo en el que existen medios como el vuestro. Paso no pretendo una respuesta. Preguntaba en el sentido de si creías que, quizá no me expresé bien, había una deuda con lo que decías, hay cosas que están mejor. Pensé que podía meter una cuña y el periodismo no las cuenta o las dramatiza demasiado, pero ya has respondido y en tu respuesta se nota que no es a lo que te referías. Ya. Así que dejo la siguiente pregunta que puse sobre la mesa. Oscar, una cosa quiero contestarte haciendo un matiz. Dentro de esta gran... contar 20 años es complicado, sintetizarlo, pero en buena medida me refería a quizás a que la prensa, como los medios como institución de poder, no fueron capaces de codificar un relato. Odio esa palabra, me molesta mucho porque la encuentro llena de una cierta cursilería, pero en el fondo no fueron capaces de elaborar ese discurso. No así la prensa y el periodista y las redacciones. Te digo, de los 185 periódicos que existían en Venezuela, han desaparecido 80, que es prensa regional básicamente. Voy a contestarte con un ejemplo para intentar ser lo más directa posible. En el año 2002, que es cuando ya Hugo Chávez tiene 4 años en el poder, que tiene un apoyo popular impresionante, dentro de los estados centrales del país, que es Guárico, que es un estado llanero y cercano al Orinoco, y sobre todo en los estados fronterizos, o sea, lo que sería Táchira, Apure, que eran... más así que son los estados fronterizos con Colombia, los periodistas más aguerridos y que más trabajaban eran los de esos estados. Ocurría una cosa, en Guárico, en el estado central, había un gobernador que se llama Eduardo Manuit, que además era muy cercano a Chávez, después se pasó a la oposición, que tenía un hombre que tenía un poder tremendo en Guárico, además tenía una policía sanguinaria como ella sola. ¿Qué pasaba? Que evidentemente informar siendo un periodista en Calabozo, bueno, una de las ciudades principales, era complicado. La mayoría de las cosas que ocurrían eran suicidios en la prensa, ¿no? Esto motivó, entonces yo trabajaba en el diario Universal, en el diario Nacional, perdón, y un periodista de Nacional, para cubrir una serie de ejecuciones, que además eran extrañísimas, va y viaja desde Caracas hasta Guárico para contarlo, porque evidentemente la prensa, los periodistas estaban amenazados, era complicado hacer periodismo ahí. Pues nada, él va, lo cuenta y regresa. A la semana aparece frente a la antigua sede del periódico una patrulla de la policía de Manuí del estado Guárico, ¿no? Pasan a preguntar por el periodista para saludar, ¿no? Creo que la cosa quedaba clarísima, ¿no? O sea, eso ha tenido, tuvo su experiencia. Yo te hablo de esto porque además yo estaba ahí cuando pasó. O sea, yo vi la patrulla, además que siguieron apareciendo en la semana siguiente. Entonces, creo que en ese sentido los periodistas en Venezuela siguieron hasta que fue sostenible y seguir informando lo que ocurría. Y de hecho, los estados más castigados y los más guerreros, además, que eran Mérida y Táchira, porque eran estados universitarios. En las protestas del 2015 estaba lleno de estudiantes, que era donde más desmanes cometió la Guardia Nacional. La prensa continuó a pie de obra contando eso. Lo decía para contestar tu pregunta y bueno, básicamente quería colocar ese ejemplo. Bueno, en Brasil creo que todavía no hemos acabado de entender el fenómeno que llevó a la elección de Bolsonaro, pero a unas pistas no se dice, ¿verdad? Sí.
Sí, vale. Que empezaron en 2013 y con unas manifestaciones en la calle que eran a principio contra el dinero del transporte, pero luego se transformaron en manifestaciones en contra de la política. Y entonces esa descreencia en la política creo que ha llevado hacia el momento que estamos hoy. Nosotros, en cuanto a periodistas, hago una autocrítica, tuvimos un poco de pie detrás, se dice en Brasil, ¿no? No sé si se hizo aquí, pero no quisimos dar voz a la gente que tenía un discurso mucho más radical de derecha, con miedo de que, dar mucho espacio para eso. Eso creo que es una discusión que hay en el periodismo siempre, ¿no? Y entonces no logramos mirar hacia el fenómeno. Y buscamos que hemos buscado unas parcerías con gente que trabaja más en la basis. Claro que no remunerando de la manera más justa posible, pero los grandes periódicos han buscado hacer esas parcerías con gente que trabaja en las favelas, comunicadores de las periferias de Brasil. También creo que no hemos dado la importancia que hay, el racismo estructural que hay en Brasil. Entonces, que se convirtió en la muerte, la ejecución de la concejal Marielle, que fue ejecutada. Y la prensa ahora está así cobrando a las autoridades que la solución de este crimen. Pero no estamos tratando eso como fuera un fenómeno brasileño, ¿no? Nosotros somos el país que más esclavos ha tenido por más tiempo. O sea, hay algo ahí que tenemos que mirar como contexto y no logramos hacer eso todavía. Entonces estamos ahí intentando entender qué pasó. Estamos apurando un poco el tiempo, pero adelante. Bueno, me surgen varias dudas. Nosotros estamos por tener elecciones en febrero y tenemos escenarios similares de alguna manera a lo que había en Venezuela y lo que hubo recientemente en Brasil por la polarización. Creo que si en algo compartimos es que somos países sumamente polarizados y hay mucho hartazgo de la sociedad, de la gente, de los políticos, ¿no? Entonces surgen estas figuras, pero a mí lo que me surgen varias dudas. Primero, saber si creen que la polarización lleva al gane de estos populistas. Lo segundo, que sigo teniendo una duda, no sé cómo responderla, es cómo los cubrimos. O sea, creo que ustedes lograron detectar para dónde iba Chávez, tal vez no lo dimensionaron mucho, o lograron dimensionar para dónde iba Bolsonaro, quizás no a ese nivel. Nosotros tenemos un populista que sabemos más o menos para dónde va, pero yo todavía me pregunto cómo los cubrimos. Ese es uno. Lo otro es si creen que la desconfianza en la prensa tiene que ver con estas victorias, o sea, si tenemos culpa como medios y como periodistas particularmente. Y lo tercero es que este caso del WhatsApp que mencionabas tú en Brasil me recuerda mucho a lo que pasa en las redes sociales en El Salvador. Hay muchos troll centers, casi todos lo usan, pero hay un personaje en particular que los usa y digamos que la constante que nos dicen es que los troles no votan, pero ya no sé qué creer cuando veo lo de WhatsApp con Bolsonaro, ¿verdad? Entonces esas tres cosas me quedan rodando, tal vez si podemos discutir sobre eso. ¿Quieres contestar tú o...? Hay un dato que yo creo que voy a intentar apelar a la precisión y al episodio. Hugo Chávez hay dos intentos de golpe de Estado en 1992. Carlos Andrés Pérez, vamos a decir que se somete a la justicia, porque además había este tema se le juzgaba o se le reclamaba el uso de una partida reservada, de fondos reservados, y había un tema ahí de por medio, ¿no? La gente lo había elegido porque esperaban que con el regreso de Carlos Andrés volvería la prosperidad de la Venezuela de los 70, de cuando hubo toda la nacionalización. Eso coincidió con la implantación del paquete de medidas del FMI y un estallido social tremendo que fue en 1989. Venía un clima en el cual el bienestar estaba interrumpiéndose. Aparece Hugo Chávez, tiene acceso a la televisión, que es el golpe de Estado que él dice que han fracasado, pero que
se le pone cara a este hombre, ¿no? No éramos conscientes de que estaba hablándole a todo el país. Ocurre un episodio en el Congreso en esa semana, que es que Rafael Caldera, el mayor líder de COPEI, que era el Partido Social Cristiano, que además estaba buscando nuevamente llegar al Palacio de Miraflores y a la presidencia, enfrente del Congreso venezolano, da un discurso donde prácticamente da un tácito apoyo al golpe de Estado de Hugo Chávez, lo cual de alguna u otra forma envolvió a Hugo Chávez en un manto dorado de heroicidad, que él empezó a convertirlo en un personaje potable públicamente y por tanto proclive a generar afecto. En el año 1994, en la campaña electoral, que finalmente que es la última campaña electoral antes de la irrupción de Chávez en la vida política, ¿no? Ya no como golpista, sino como político, Rafael Caldera tiene un discurso donde él se separa del partido y llega a través como de una coalición de pequeños partidos tras dinamitar los liderazgos en el suyo propio. ¿Cuál fue una de las medidas de Rafael Caldera cuando llegó al gobierno? Sobreseer la causa de Chávez. Chávez estaba preso y Chávez sale a la calle, Hugo Chávez sale a la calle, liberado por Rafael Caldera. Es curioso que los padres de la democracia, porque Rafael Caldera también, como Carlos Andrés Pérez, gobernó en 2 periodos, es decir, ellos aglutinaban una buena parte de la vida política. Lo curioso fue esa intronización del golpista como un héroe social. Con eso Chávez iba servido, era pasta de atención mediática y él la manejaba muy bien. Entonces, quizás no sé si con esto contesto a la pregunta de, no fue que apareció de la nada, hubo una serie de episodios, la campaña electoral de Hugo Chávez tuvo una figuración mediática de primera línea, ¿no? E incluso tuvo apoyo de determinadas cabeceras que nunca pensaron que iba a llegar tan lejos. Se pensaba que era un líder neutralizable y no. Fue ahí cuando yo pensé, pues sí, los países se suicidan, se suicidan. Quizás el ciclo político de desgaste que teníamos no permitió a los grandes formadores de opinión pública e incluso a los líderes políticos ser conscientes del peso y de qué manera estaban colocando los focos sobre Chávez. Yo creo que eso sí es importante tenerlo en cuenta al momento de entender la miopía que se genera con el propio malestar y con la propia crisis y decrepitud de un sistema democrático. Y espero haber contestado un poco a tu pregunta con eso. Gracias. Acerca de para dónde vamos con el periodismo, creo que, bueno, es un momento interesante, aunque sea difícil. Tenemos ahora que fiscalizar a esta persona, ¿no? Este poder que está ahí. Y creo que los grandes medios, bueno, están en eso, porque también están siendo muy amenazados por él. Él dice que, por ejemplo, no va más a poner publicidad pública para Folha de São Paulo y Rede Globo. O sea, que es como Trump, como así que los medios tienen que hacerse fuerte, que no dejarse salir. Otro día, por ejemplo, hubo una entrevista colectiva y no dejó que todos los medios que estaban ahí participaran, eligió este sí, este no. Este no. Entonces, eso es muy, bueno, obvio, toda la gente mira eso y los medios se ponen en contra de eso. Pero nosotros en el hacer periodístico creo que, bueno, tendremos que ser mucho más rigurosos de que estamos siendo, con más precisión hacer las cosas. Tenemos que contar con las redes ahora para poder que las cosas van hacia toda la gente y hacer parcerías entre nosotros, que es una cosa nueva también. Y lo último que creo que puede ser que pase, soy optimista también, creo que las redacciones van a tener que invertir en gente más especializada para hacer las coberturas. La cobertura de internet, de clic, de cualquier cosa, ya no interesa tanto porque es como fake news. Es como cosas que te llegan en WhatsApp. Ahora tendremos que hacer un labor más profundo, creo. Ojalá, ¿no? Ojalá inviertan en eso. Muy bien, pues vamos a levantar la sesión. Os diría que hay que aprender del surgimiento de algunos de estos fenómenos para evitar
ser comparsas y acabar alentándolos, porque el análisis crítico de lo que ha sido la prensa norteamericana en la campaña de Trump proporcionaría enseñanzas valiosísimas y como puede haber sido en el caso de Bolsonaro, etcétera. Evitar seguir el señuelo, evitar acabar gozándonos de ser los antagonistas y al final con ese juego de antagonismo le estamos promocionando. Negarnos a que prevalezca el espectáculo sobre nuestros deberes. Es decir, bueno, esto pues es una cosa realmente lamentable, pero da espectáculo, anima la cosa, da circulación, nos hace más notorios. Bueno, cuidado con eso, porque ese es el camino de la perversión. Y como dice, y luego otra cosa que aquí ha salido de alguna manera, y no solo en esta sesión y en otras, lo que dice Milán Kundera, que me parece extraordinariamente exacto. Dice: la víctima busca incansable su culpa. Evitemos nosotros, periodistas, que somos víctimas muchas veces, pues buscar incansables cuál es nuestra propia culpa. Hagámonos fuertes, resistamos, sepamos que honrando nuestros deberes morales estamos cumpliendo con este difícil y apasionante oficio que tenemos. Levanto la sesión dando las gracias a todos por haber participado y animándoos a que recuperéis fuerzas con el almuerzo que vamos a tener. Tiene el encargo Xavier Mas de Saxá de preparar un texto breve, contundente, estimulante, que pueda servir para entregárselo a la señora Greenspan y que lo haga llegar a los jefes de Estado y Gobierno. Muchas gracias. Correo, un WhatsApp. Sí, porque además es un momento privilegiado, un observatorio privilegiado. Foi legal, foi bom. Isso é muito importante. Isso é bem importante, meu amor. Como estão as coisas? Me parece perfecto. Lo he mandado a todos por mail y se lo he mandado a la fundación para cuando tenéis, si queréis algo para añadir algo. Lo voy a mandar a